hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, como siempre, por esta casa, por el diario digital Conclusión, por Televisión Regional, tratando de acercar la realidad para profundizarla, como siempre hacemos en un debate medular. ¿Cómo te va, Gentile? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Maidana. Está muy bien. Qué incómodo cuando te llaman por el apellido. Y muy primario. Sí. O secundario también. Sí, o que no te tienen mucho afecto. Gisela Flavia, mejor, ¿no? Gisela Flavia peor. Completo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Por suerte, muy bien. Aquí, remando en dulce de leche, como complejo, siempre, ¿no? complejo, sí. ¿no? Es difícil vivir en un mundo, en un país, mejor dicho, donde todo el tiempo te dan la cotización del dólar ilegal, ¿no? Sí, empujando devaluaciones permanentemente. Sí, la brecha, hablan con casa de cambio, con aerolíneas que se quieren ir del país supuestamente. Bueno, después todo se desmiente. Entre todo eso, Macri haciendo campaña y recibiendo todavía saludos. ¿Cómo puede ser que caminen, no? Algunos personajes siniestros de este país con total libertad. Pero bueno, ¿cuántos que caminen con libertad? A veces para entender la realidad hay que ver un poquito también este tipo de sucesos. Exactamente. Bueno, hoy vamos a estar debatiendo sobre un movimiento, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de movimiento hablamos de juventud también, ¿no? En esto de que parece que en los medios te muestran que la juventud ahora, si bien ha mermado en el último tiempo, está este movimiento de Milei, el movimiento mal llamado movimiento libertario, ¿no? Que es un movimiento de ultraderecha, ¿no? Bueno, también hay otros movimientos juventudes. A mí me genera una cierta esperanza. Totalmente, ¿no? Y revolución. Exacto. Por sobre todas las cosas. Presentamos entonces de qué vamos a estar hablando hoy y con quiénes nos vamos a entrevistar. ¿Lo presentamos? Dale. Overvoice es un movimiento cultural internacional integrado por jóvenes que a través del arte buscan denunciar las distintas injusticias sociales que como cadenas invisibles vinculadas entre sí forman parte de un solo poder criminal. A través del activismo, una manera maravillosa de articular el arte con el activismo político, la juventud Overvoice busca interpelar la dolorosa realidad que nos atraviesa como sociedad, poniendo el foco en las estructuras criminales que brotan desde el poder real y se expanden como reguero de desesperanza. Nacen las críticas y la incesante búsqueda de soluciones. Overvoice, nuestra voz, desde una mirada interseccional, milita a través de la comunicación, la educación y el activismo diversas causas que afectan transversalmente a los derechos humanos. Con grupos conformados en Paraguay, Argentina, Uruguay e Italia, este movimiento invita a la juventud a sumarse para poder dar ese medular debate político que busca como único fin torcer el impiadoso paradigma actual. Hoy en Catalejo, Overvoice, un movimiento cultural que denuncia el poder criminal. Muy bien, y para conocer sobre el movimiento Overvoice, estamos con Ramiro, estamos con Leandro, la juventud que viene a contarnos un poquito de qué se trata el movimiento y que claramente también se han sumado para debatir un poquito de política de actualidad. Exacto. Porque necesitamos imperiosamente la juventud para transformar esto, si no, es imposible. Son algunas de las voces, porque hay muchas voces. Otras voces Totalmente. más también que son parte del movimiento. Bueno, Ramiro, Leandro, gracias por estar, bienvenidos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Como decías, dentro del movimiento hay muchas voces, hay muchos compañeros y compañeras. Somos un movimiento que estamos en diferentes partes de Argentina, en diferentes partes de Uruguay, estamos en Paraguay y también desde Italia. Venimos trabajando desde diferentes sectores y desde diferentes espacios, desde la educación, desde la comunicación, como desde el activismo, intentando desarrollar diferentes temáticas y diferentes temas de desarrollo sobre puntualmente lo que estamos viviendo actualmente, desde ambiente, desde derechos humanos, desde el colectivo LGBT, QIA+, y desde, bueno, el movimiento antimafia, ¿no? que venimos a presentar y a proponer, ¿no? como una bandera, como una cuestión de decir, che, hay que encarar también por acá, consideramos. El significado es nuestra voz y ahí marcabas el activismo. Ahí lo metemos también a Ramiro, que sé que está por ahí, el que más no se maneja, digamos, no es el que más se maneja, pero sino el que, bueno, claramente impulsa el tema del arte y la cultura y cómo a través del mismo arte poder estar dando estas discusiones que a veces en esto de discutir política nos quedamos sin herramientas, ¿no? Bueno, Ramiro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros una alegría enorme estar acá, poder tener este espacio, poder hablar, poder compartir. Exactamente, somos un grupo en el cual desempeñamos muchísimas disciplinas. Obviamente que la militancia es una cuestión que abarca todo. Y desde esta interdisciplina, ¿cómo que se dice? Transversal. Esa cuestión transversal podemos abarcar y llevar adelante eventos como el último que convocamos acá en la ciudad de Rosario, la autoconvocatoria contra la narcopolítica, arte militancia por una Rosario sin mafia. Entonces justamente
Como vos mencionabas, yo soy egresado de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de acá en la ciudad de Rosario. Y siempre con los compañeros, hay algunos que han estudiado, otros que no, siempre brindamos y en un mismo espacio construimos un arte que intente dar respuestas, que intente construir, que intente luchar, sobre todo contra todas las injusticias. Sin duda. Ustedes hablaban de lo transversal, ¿no? Sí. Imagino que el movimiento como que interpela un montón de situaciones y ámbitos, digamos, de la vida toda, ¿no? Bueno, cuéntenos eso, cómo se van acercando las diferentes personas, como bien decíamos, nuestras voces, un movimiento, a veces lo podemos escuchar en otro idioma, pero bueno, tiene que ver con un movimiento que se da en diferentes países y que ustedes lo replican acá. Esto es a nivel Rosario, a nivel Santa Fe, a nivel Argentina. ¿Cómo se va acercando la gente? Porque bueno, la gente resuena y bueno, me quiero acercar y bueno, ¿cómo llegan hacia ustedes? Y también, me meto con esto, dale. Por ahí hay mucha juventud también cansada de rebotar en los distintos partidos políticos. Exacto. Por ahí no es un grupo, y vamos a denostar esa palabra que es apolítico, sino que es un grupo político, No partidario. pero no partidario. Bueno, por ahí está, ¿no? El anclaje. Sí. Bueno, el desarrollo del movimiento se da un poco, bueno, yo partiendo de la base soy de Salta, me encontré con el movimiento desde Salta, desde un trabajo que hacía allá principalmente con una fundación que trabaja en la Puna Salteña, que hace más de 20 años viene trabajando en todo lo que es la Puna Salteña, y conocimos a diferentes pibes y pibas a través de diferentes organizaciones que se llegaban y que podían ir dando una mano también a esta fundación, y nos encontramos con una propuesta que nacía principalmente en Italia, de una juventud de unos pibes y pibas, en realidad niños y niñas, eran entre 9 y 13 años aproximadamente, que empezaban a hacer arte en contra de la mafia, que empezaban a hacer teatro en contra de la mafia. La primera obra se llamaba El arte uccide la mafia, El arte mata a la mafia, en la cual muchos y muchas nos sentimos prácticamente enamorados de esa nueva forma, de esa forma disruptiva y también muy llamativa de ir contra estas injusticias que nosotros desde esa época ya hablábamos, decir, che, están conectadas unas con la otra, como que fuimos ahí enhebrándolas desde una visión tal vez un poco más pequeña en cuanto a la madurez y demás que teníamos en ese momento, que después fuimos entendiendo que era mucho más grande y que era un era más global, claro. Completamente mucho más global. ¿Cómo nos desarrollamos acá en Argentina? En Argentina principalmente la sede principal está acá, bueno, en Rosario, que es la que trabajamos con nuestros compañeros y compañeras. Tenemos un grupo que está trabajando y que se está desarrollando en Paraná y que hay personas en Salta, personas en Buenos Aires que quedan. ¿Cómo es la metodología? Muchas veces salimos a las calles, hacemos las intervenciones artísticas, les llama la atención pibes y pibas que están a la vuelta, se acercan. En Salta mucho hicimos charlas en las escuelas con una temática puntual, íbamos a las escuelas, presentábamos una actividad, llamamos y convocamos, difundíamos una obra de teatro que... ¿Y cómo es la recepción ahí dentro de lo escolar, digamos? Dentro de lo escolar es bastante positiva. O sea, sabiendo que podemos encontrarnos también, ¿no? Familias conservadoras, ¿no? Que por ahí vienen de tinte conservador, que hay ciertas proclamas que pueden llegar a generar algún tipo de rechazo, más allá de la intención disruptiva de los mismos, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que muchas veces encarar el tema directamente desde lo militante puede ser que para las personas le choca. Si vamos a una escuela y charlamos desde, bueno, las injusticias, el cambiar el mundo, también cómo tenemos la cabeza en ese momento cuando hacíamos esas charlas. Ni hablar si hacen una obra de teatro o algo, o desde el arte. Totalmente. Mucho más. Es muy llamativo y terminó rompiendo obviamente un montón de pensamientos de pibes, de pibas, cambiando realidades que se ven en nosotros. O sea, nosotros siempre decimos, tal vez no venimos desde una pata muy política, pero sí de un trabajo muy a lo social. Y desde el movimiento fuimos entrando a la pata política, a las discusiones, al desarrollo, al entender la historia desde otro punto, al ir desarrollando propuestas y soluciones y pensando, debatiendo entre nosotros y nosotras, cosas que nos afectaban por igual. Y eso fue como lo que nos fue llamando y lo que fue haciendo, tejiendo un hilo para ir convocando y llamando a más pibes y pibas. Queda claro. De todas maneras, siempre hay una resistencia, yo creo, porque culturalmente es una sociedad, la nuestra, la Argentina,
en la cual se ha negado muchos datos históricos, en la cual entonces es una lucha. Nosotros hemos ido a escuelas y también hemos tenido resistencia, aparte de los centros de estudiantes. Entonces yo creo que es necesario volver a amar la política y el debate político y llevarlo a todos los planos de la sociedad, porque la política es la construcción con el otro. Entonces yo creo que hoy más que nunca, si hay tantos problemas, más en Rosario vemos el problema de los incendios, vemos el problema del narcotráfico. Nosotros constantemente siempre decimos que hay que revisar la historia, hay que revisar lo que pasó para entender dónde estamos parados y para entender cómo nos queremos proyectar como sociedad. Yo creo que hay una construcción que es necesaria. Bueno, nosotros apuntamos mucho desde la cultura. Creemos que desde la cultura es un gran punto y es un gran punto de apoyo, ¿no? para poder construir eso, para poder conectar con el otro. Y por ahí yo creo que ha fallado un poco la estrategia desde otros sectores por ahí partidarios, lo digo, pero a modo constructivo. Sí, queda claro. Que creo que un poco lo que hace alusión es esta segmentación, ¿no? Que se hace a veces desde los partidos políticos. Sí, las limitaciones que se generan también. Claro, ¿no? y es lo que también a veces sucede, ¿no? Esto vos decías, mirar al otro, estar con el otro, conectar los hilos. Digo, la política partidaria en muchas situaciones tiende a segmentar, a dividir, ¿no? Y ahí es donde perdemos la noción del otro. Y cuando perdemos la noción del otro es cuando estamos para atrás. Y llevado a la realidad también lo que ha alimentado es algún discurso apolítico, antipolítica, y que no hay un revisionismo para dentro de los partidos tampoco de la construcción, porque parece que son sucesos aislados y no que se fueron construyendo, ¿no? Los mismos errores, no debatidos, no profundizados y bueno, generando esto. Hay que construir contrahegemonía de manera constante, ¿no? En los actos, porque vivimos en un país, en una Latinoamérica más que nada, con una historia construida por los sectores dominantes, donde se siguen replicando los planes de estudio y donde decididamente tenemos que torcer esa realidad, que es muy difícil en lo institucional, pero sí, en estos espacios hay que seguir ganando terreno. Nace en Italia, donde también claramente hay un anclaje mafioso muy importante. Totalmente. Pero para entender esto también que el fenómeno mafioso es un fenómeno global y hoy esta ciudad está atravesado por un fenómeno similar, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, bueno, hay una cuestión obviamente que uno se tiene que remontar y hablar un montón de cuestiones históricas. En Rosario están las figuras de Chicho Chico, Chicho Grande, claro. Pero más allá de... La Chicago Argentina. La Chicago Argentina. Que es una ciudad obrera, ¿no? Se la recuerda siempre como una sociedad, como una de la criminalidad, pero también es una sociedad que ha dado muchísima cultura. Entonces eso también para mí es importante rescatarlo, recuperarlo y decirlo también. Pero en cuanto a esta cuestión, yo creo que hay una cultura instalada. Bueno, en Italia hay una palabra que viene de la Calabria que es omertá, que significa este pacto de silencio, que no solamente es entre los poderosos, sino también en la sociedad. Tal cual. Creo que hoy en día es necesario romper ese silencio. Nosotros con los pibes antes veníamos debatiendo, antes de venir acá, llenamos de afiches las calles. Y vemos que cuesta hablar por ahí, que la gente por ahí tiene miedo, que los medios nos acercan, los grandes medios, porque ustedes se acercaron, en conjunto un montón de colegas se acercaron. Pero los medios tradicionales no se acercan, entonces no hay como una cuestión de no hablar, de no charlar, y hay una cuestión de que los problemas siguen pasando, ojo, no solamente en cuestión de la narcocriminalidad, sino lo vemos con los incendios, lo vemos con la desigualdad, con un montón de cuestiones que yo creo que está... Como una matriz común, ¿no? Como una matriz, como una lógica, hay una lógica criminal, la cual está instalada, y eso creemos que es profundamente peligroso porque está instalado en la cultura. Tal cual. Ahí aparece el sistema financiero, ¿no? Sí, y también donde el no me meto pensaba, reflexionaba un poco mientras te escuchaba hablar, el no me meto también tiene que ver con esto del egoísmo, ¿no? Y con el que no me va a pasar a mí. Digo, bueno, con esta cuestión de, bueno, ajustes de cuenta, en algo habrán hecho, en algo habrán estado. Esto no va a cambiar, sabemos cómo es. Sabemos dónde está. Bueno, entonces ese discurso se retroalimenta y la gente lo reproduce y se lo termina creyendo. Sí. Totalmente, ese relato histórico del algo habrán hecho o por algo le están pasando lo que está pasando o no te metas y demás, habla mucho. Incluso también la reivindicación de algunas palabras, ¿no? De la antimafia, de que no va por un discurso de derecha a hablar de la antimafia. Ir en contra de un sistema criminal no es ir en contra de pibes y pibas que están en la calle padeciendo, obviamente, justamente lo que estamos denunciando del sistema criminal. Recuperar las palabras república y libertad, totalmente, ¿no? Porque también han sido apropiadas por la derecha. Hasta colores han sido apropiados. Colores, palabras. Y la necesidad de eso, ¿no? De ellos, o sea, por decir, esas personas o esos grupos empresariales o esas corporaciones mafiosas,
entendieron profundamente que a través de la cultura vencen, que a través del pensamiento, a través de matar el pensamiento crítico vencen. Muchos sectores, los cuales muchas veces nos encontramos en las calles, no le dan esa importancia, no le dan esa fuerza. Y ahí está para mí y para nosotros el punto de quiebre, decir, che, hay que apuntar a esto, hay que dar fuerza a esto, y hay que recuperar y reivindicar a través de un movimiento popular, no partidario, diferentes cuestiones completamente necesarias para dar esa batalla, esa pelea. Claro. Si no, vamos a quedarnos siempre en el, bueno, no sé quiénes son, no me acerco. Un poco nos pasó, a ver, sacar este evento antimafia que involucraba muchos sectores, muchos movimientos y demás, invitamos a muchas personas y también se da, ¿no?, eso de, bueno, todavía no los conozco, no sé quiénes son, de dónde son. Claro, Sí, claro. como que se da también eso de empezar a recorrer y a ganar confianza, entre comillas, de, che, no es el discurso hegemónico que viene desde siempre con un discurso recontra de derecha, punitivista, criminalizador, estigmatizador. O sea, romper ese eje es fundamental. Que creo que con el evento que hicimos, poco a poco se empieza a dar desde a poco, ¿no? Hacemos un cortecito. Sí, eso te iba a decir. Y la seguimos, dale. Dale, vamos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Carnicería Misoles, el equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras 2 direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Anieta. Contamos con todos los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Bueno, terminaba Leandro hablando un poquito sobre el último evento y le pregunto a Ramiro esto de la idea de empezar a convocar a distintos actores sociales de diferentes, digamos, índoles para debatir sobre, ¿no? No solamente la narcocriminalidad, sino quiénes son los doctores Frankenstein, ¿no?, de la misma, y fue frente a la Bolsa de Comercio, digamos, esto de que por ahí está naturalizado. Charlábamos con Ale Díaz, que aprovechamos a mandarle un abrazo, ya instalado nuevamente en Montevideo, cómo de la vieja data viene siendo la Bolsa de Comercio ese lugar de encuentro, ese titiritero, ¿no?, que aparece siempre en las sombras, manejando los destinos de todos, y es el poder financiero detrás, ¿no?, en todo, las quemas, la criminalidad, la desigualdad, ¿no?, y este modelo de producción que también hace que hoy tengamos una sociedad completamente disgregada. Sí, totalmente. Yo creo que es necesario que nos unamos. O sea, nosotros siempre decimos que la salida es colectiva, que la salida es unida. Entonces, para mí es completamente necesario empezar a unir distintos actores sociales. La convocatoria, bueno, la llevamos adelante junto a Antimafia 2000, ahí está Ale Díaz, mi compañero, a Carlitos del Frade, que nos acompañó. Y esto para mí es algo que un poco es un puntapié para mí de algo que tiene que ir creciendo. Bueno, vos mismo estuviste, fuiste uno de los disertantes. Entonces, nada, para mí esto es algo que tiene que ir creciendo y que es necesario. Con los pibes siempre hablamos, intentamos movernos. Bueno, yo quiero hacer un agradecimiento también a todo el equipo, porque ahora estamos hablando nosotros dos, pero claro, todo esto fue posible gracias al esfuerzo de un montón de pibes y pibas, de equipo audiovisual, de un montón de gente del movimiento. El trabajo a mí me sorprendieron, porque había fotos vivos. Llegó y dijo, buenísimo estuvo. Sí, la verdad que y fuimos varios los que nos sorprendimos ahí, pero bueno, en buena hora, ¿no? Exactamente, y bueno, esto es algo que lo queremos construir y que no quede ahí, sino que siga, y también empezar a visibilizar. Yo creo que el gran objetivo que nos propusimos es empezar a visibilizar a los verdaderos responsables, porque mucho se habla de las consecuencias. Y eso también va a permitir que la agenda empiece a cambiar. O sea, nosotros luchamos por eso, que la agenda se corra un poco y que se empiecen a señalar a los verdaderos responsables de todo esto que está sucediendo.
porque si no constantemente vamos a estar corriendo atrás de las consecuencias. Del delito primario, del primer eslabón. No, pero bueno, eso sucede mucho y desde claro. quienes conducen, ¿no? Y la responsabilidad de los medios de comunicación. Claro, ¿no? las carteras de seguridad, bueno, siempre es contra el delito primario, contra operativos cerrojos, bueno, y cuándo vamos más allá, ¿no? ¿Desde dónde ingresan las balas, las armas y de dónde se va la merca, hablando mal y pronto, ¿no? Son los puertos quienes controlan, quiénes son los que están detrás de los mismos, bueno, y del negocio, ¿no? Antes que se vayan del tema, que me quedé pensando, ¿cómo eligen el tema de, bueno, este activismo, que me encanta la palabra, las cosas que van haciendo? Si es una obra de teatro, lo ponen en discusión, ¿cómo lo hacen entre el grupo, digamos? Sí, vamos entendiendo y pensando cuáles son las mejores estrategias para llevar a cada espacio. Claro. Hay muchas veces que hacemos imágenes fijas, también porque viene de la experiencia, porque antes queríamos clavar obras de teatro o monólogos en cualquier espacio, era como, hagamos un monólogo en una manifestación, en una movilización, y dijimos, che, no da, o sea, la gente no escucha, todo lo que implica, como que lo fuimos entendiendo de a poco, y hoy en día ya, por ejemplo, si hay una movilización, decimos, ok, tenemos dos, o hacemos una intervención fija, que se quede fija en un espacio, que sea cíclica, que se repita, y que tenga una visibilidad en un espacio donde la gente pase y la pueda ver. Después tenemos otras intervenciones, como decimos, obras de teatro o la performance que armaron cuando ya tenemos... Mucha producción, cuando tenemos mucha producción, mucho laburo. Sí, un montón de laburo por detrás. Cuando tenemos un espacio con micrófonos, cuando hay un espacio con parlantes, un ambiente dentro de todo controlado, ya tiramos, ahí una cuestión más performática a través del teatro, a través de otra cosa, pero se va viendo, en realidad. Según dónde la van aplicando y con las... Y vamos entendiendo. En las escuelas, como te decía al principio, llevamos alguna escena o cómica, o a veces llevamos algo de rap, como que vamos metiendo, digamos, pensando más estratégicamente qué va a funcionar en cada espacio donde vamos a presentar y cementarnos ese sentimiento, ese pensamiento. Sin duda. Bueno, lo dijo Ramiro el fin de semana, que fue invitado también a la radio, pero esto de que es imposible pensar a la juventud no revolucionaria, ¿no? Como que hasta una contradicción natural, ¿no? Que alguien nazca y que por ahí o esté en su juventud, en su adolescencia, y no se indigne, digamos, ante tamaña demostración de dolor. Pero bueno, hay otros sectores que van también capitalizando o tratando de captar el descontento, que sabemos que existe, el cual también nos atraviesa, pero claramente no es la salida, ¿no? Totalmente. Mirá, yo un poco la prueba de eso soy yo. Porque, no, lo digo en serio, porque en mi casa no había ni debate político ni nada. Entonces, un poco... Y yo también fui un pibe que, digamos, estaba por ahí muy encerrado en mi casa en un principio. Empecé, pero me cuestionaba. O sea, por eso digo que es algo innato. O sea, porque no... Obviamente. En algún momento sucede. En algún momento sucede, o sea, es algo que está ahí, que nace. Entonces, por ahí obviamente, como vos al principio del programa mencionabas que por ahí sectores de la política han decepcionado tanto, han defraudado tanto. Entonces, es necesario para mí empezar a construir otro tipo de espacios, pero sin perder el amor hacia la política y a querer construir algo nuevo. Entonces, yo creo que sí, que es algo innato, es algo que por ahí los pibes lo tienen, pero por ahí no saben muy bien cómo desarrollarlo. Exacto. Entonces, y nosotros tampoco es que tenemos todas las soluciones y todas las respuestas. No, claramente, pero yo creo que en esto que decía recién hace un rato Lea, en el camino uno se va dando cuenta, ¿no? En el camino, bueno, está la famosa frase, caminante en el camino se hace camino al andar. Claro, y también las estrategias, ¿no? Porque hoy también los jóvenes, ¿no? Los y las jóvenes están con esta cuestión de las redes sociales, con esa hiperconexión, digo, salió en las últimas investigaciones que los jóvenes, no solo los jóvenes, sino los adultos, son con las redes sociales con los que más informan, ¿no? Entonces digo, poder acaparar ese sector, no, bueno, creo que es una victoria. Hay un meme muy importante que dice que el terraplanista necesita 7 minutos de un video de las redes y no 400 años de ciencia, ¿no? Claro. Bueno, pueden andar por ahí, ¿no? Tal cual, es así. Bueno, y aparte, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿En las redes sociales? ¿Algún contacto? Aquellos que quieran acercar, llamamos a la juventud y no juventud también, porque por ahí aquellos que estamos por arriba de los 40 podemos acercarnos a debatir un poquito de política también. Totalmente. En esto de la idea de ver si podemos construir desde otro espacio algo que nos empiece a llenar, ¿no? Aquellos que por ahí hemos recorrido muchos espacios también, y no digo que hayamos salido espantados, pero sí que por ahí no encontramos el lugar o el espacio suficiente o el lugar suficiente para poder
tratar de seguir, ¿no? Aunar las experiencias es completamente Es fundamental, fundamental. claro. O sea, más para las juventudes, agarrar las experiencias que ustedes que recorrieron y que militaron tantos años, es fundamental justamente para no volver a cometer errores y para ver los aciertos y para profundizar en esos aciertos y construir desde esa base. O sea, porque también se da, ¿no?, eso de que el joven se siente, obviamente nos sentimos que nos comemos el mundo, claro, pero después decimos, che, bancá. O sea, tenemos que ver también todo el contexto, toda la historia, todo lo que pasó, incluso para que hoy podamos estar nosotros sentados acá hablando con ustedes, que es fundamental, toda la trayectoria que tuviste que hacer, que tuvieron que hacer para poder brindarnos este espacio, en los cuales, primero que nada, les queremos agradecer muchísimo por todo y por brindarnos, ¿no?, este espacio. Y después, para comunicarse con nosotros, con nosotras, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, que es ourvoice.ar en Instagram, en Facebook nos encuentran como Our Voice Latam, en YouTube Our Voice Latinoamérica. Si no, se pueden comunicar al contacto, que en este caso es el mío, es 387-488-960. Así que nada, ahí nos dejan un mensajito, estamos charlando, podemos organizar tranquilamente un encuentro, una charla, pensar incluso en un espacio nuevo para poder, nada, compartir. Bueno, Ramiro, también esto, ¿no?, de la necesidad de juntarse para transformar, y en esto de transformar también hay que destruir o por lo menos cambiar lo que ya, una matriz que insistiendo no se ha modificado absolutamente nada. Así que bueno, para transformar hay que arrancar todo de cero, prácticamente. Totalmente, totalmente. Yo creo que no hay que pedir permiso para hacer, no hay que esperar a tener un título, a ser profesional. Yo creo que las juventudes tienen que recuperar ese espacio de lucha. De militancia. De militancia, que tanto, bueno, nos enseñaron en el pasado la historia. A mí me gusta mucho la historia. Y de pertenencia. Y de pertenencia, exactamente. Entonces, nada, yo creo que, o sea, los problemas están sucediendo ahora, entonces no tenemos que esperar, sino simplemente unirnos. Y vuelvo a insistir, la salida es colectiva, la salida es entre todos, o no hay salida. Es como decimos siempre, el ser humano no se salva solo, sino que el ser humano se salva en comunidad, ¿no? Y creo que por ahí. Aunque nos hagan creer eso, que solamente tenemos que mirarnos al propio ombligo. Muchos años de neoliberalismo y hoy por hoy de discursos claramente también que empujan a eso, ¿no? Exacto. A la meritocracia, a cuestiones que cada uno es dueño de su destino, como si no hubiese un sistema que oprime, ¿no?, detrás. Bueno, Leandro, gracias Ramiro, la seguimos, ¿no? Acá o en la calle, o en donde haya sacar esas discusiones que nos empujen a transformar todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hermosa charla con Sí. los chicos de Our Voice. Chicos no, adolescentes, ¿no? Jóvenes. Juventud. Chicos, no. Juventudes. Exactamente. Me gusta más. A seguir transformando la realidad. Exactamente. Organizándose y militando, no hay otra. E invitando también a reflexionar, no siempre se queda pensando en estos temas, así que está bueno eso. Sin duda. Si logramos eso, ya es una victoria. Ya está, nos vamos. Exactamente. Fabián Arias estuvo en todo lo que tenía con la puesta en el aire, Hernán Cabrera en la edición, nos reencontramos Exacto. la semana próxima. Será hasta la semana próxima. Con más Catalejo. Chau, Chau, gracias. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del